días, bienvenidos una vez más a nuestro estudio del primer libro de Samuel. Vamos hoy sobre la lección número 9. El tema de hoy es el fracaso de la adaptación. Como subtítulo es Hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Tenemos dos versículos clave en esta ocasión. Es el capítulo 5, verso 2. Dice, llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón. Y el capítulo 6, verso 19, dice, pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. El carácter expuesto que tenemos aquí en esta lección es que tanto filisteos como israelitas fallaron en creer que podían adaptar a Dios a sus propias ideas o conceptos. Es más o menos de lo que trata la lección el día de hoy. Nuestro objetivo general es reconocer que Dios es absoluto. Por lo tanto, es imposible adaptarlo a nuestros conceptos, circunstancias o conveniencias y que fracasaremos en nuestro intento por hacerlo. Bueno, desde la antigüedad el hombre ha desarrollado diversos sistemas religiosos, cultos, y van algunos, fíjate, desde lo más simple, como la elaboración de un objeto de forma concebida de forma personal, hasta sistemas religiosos complejos, como pudiera ser, por dar un ejemplo solamente, la religión hindú, que cuenta entre sus filas de deidades miles o incluso algunos suponen o afirman millones de ellas. Pero todo esto lo único que hace es exhibir la ignorancia que se tiene del único Dios verdadero y del único que creó todas las cosas. Pero esta diversidad, ¿no? Toda esta creación de cultos, de religiones, de deidades, obedece, creo, originalmente o básicamente a una necesidad, la necesidad del hombre de adorar algo. El ser humano es intrínsecamente religioso. Aún, fíjate, aquellos que se profesan ateos, se adoran a sí mismos o simplemente su propia religión pues es creer que las cosas sucedieron o se dieron de forma así automática. Pero internamente todo ser humano busca algo o alguien a que adorar. De ahí entonces es que es el hombre quien diseña, quien adapta y quien se somete a deidades que él mismo ha producido, ¿no? Cuando este fenómeno se da, Dios, es decir, el Señor, el Dios que tú y yo conocemos, el que a través de la Escritura se nos ha sido revelado, pasa a ser un Dios genérico. ¿Qué quiero decir con genérico? Que bueno, que forma parte de una gran diversidad, una gran variedad de dioses, pero que no es Dios absoluto, ¿no? Quizás cuando tú platicas con alguien en cuanto a tu fe, te encuentras muchas veces con esto, que para mucha gente Jesús viene a ser uno entre tantos o uno entre muchos. Eso es adaptación, es decir, es cuando el hombre trata de ajustar a Dios o trata de ajustar incluso la Biblia a sus ideas preconcebidas, a sus creencias, a sus tradiciones. Pero no solamente eso le pasa a aquel que no conoce a Dios, también a aquellos que profesamos o aseguramos que conocemos al Señor, caemos en este error, ¿no?, de adaptar o de pretender adaptar a Dios a nuestros propios intereses o conveniencias, aun cuando conocemos lo que la Escritura nos dice acerca de Él. El tema de hoy va en ese sentido, el fracaso de la adaptación, tanto de los que ignoran como de los que conocen. Unos obviamente porque desconocen y otros porque en su atrevimiento o en nuestro atrevimiento tratamos de adaptar a Dios a lo que nosotros creemos, suponemos. Y bueno, de eso es lo que la lección de hoy más o menos nos va a hablar, porque tanto uno como el otro vienen aquí reflejados a partir de la historia, de una parte de la historia de los filisteos una vez que tomaron el arca, como leímos la semana pasada. Pero también en la lección de hoy vamos a ver cómo el arca regresa a Israel y cómo en este retorno también los israelitas caen en este error. Vamos pues al capítulo 5. Es una lectura extensa la de hoy porque vamos a considerar capítulos 5, 6 y una
fracción del 7, o quizás solamente leamos capítulos 5 y 6. Bueno, vamos a leer versos del 1 al 5 y dice así, después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron del campo de batalla en Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. Pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Por eso hasta el día de hoy ni los sacerdotes de Dagón ni nadie más que entra al templo de Dagón en Asdod pisan el umbral. ¿Qué queremos decir con adaptación, con el fracaso de la adaptación? Bueno, es este intento de ajustar a Dios a conceptos personales que distan de la verdad, que se alejan de la verdad o que no comulgan con la verdad que Dios ha dejado en su palabra. Entonces, toda adaptación, eso es un término que estamos usando, no es un término teológico, es un término que usamos solamente para tratar de expresar esta idea del error en el que cae el ser humano cuando al establecer sus propios lineamientos en cuanto a religión o en cuanto a deidad o deidades, se aleja de la verdad, rechaza la verdad y establece, como dice Romanos capítulo 2, su propio culto a las criaturas antes que al Creador, o si no criaturas, a cualquier cosa que el hombre establece como una deidad o como una divinidad. En esta primera fase, versos 1 al 5, quisiera como referirlo como si fuese un punto número 1 de absoluto a genérico. Dios pasa, no pasa, pero es solamente para ilustrar lo que está sucediendo en el campo filisteo. Dios pasa de ser el Dios absoluto, el Dios que creó todas las cosas y el único Dios verdadero, a ser genérico. O sea, como te decía hace un momento, uno entre tantos. ¿Qué tenemos acá? Los filisteos capturan el arca. Algunos consideran que era para ellos como un trofeo, pero el hecho de haber sido puesta en el templo del dios Dagón junto a Dagón, más que ser o más que verla como un trofeo, pienso yo que fue establecido ahí en ese lugar como una nueva deidad. Los filisteos eran una comunidad asentada en la costa que da hacia el Mediterráneo, lo que hoy, curiosamente, fíjate, es la conocida Franja de Gaza, donde está este conflicto entre palestinos e israelíes. De hecho, el término palestino viene de pelistín, que se deriva a filisteo. En otras palabras, es como si aquellas antiguas guerras estuvieran sucediendo el día de hoy en ese mismo espacio territorial. Bueno, ahí en esa Franja de Gaza, estos filisteos que se cree venían de la isla de Creta, se establecen ahí. Y el Antiguo Testamento está lleno de historias de guerras entre filisteos y hebreos por causa de ese territorio, ¿no? Y la más famosa de ellas quizás es la batalla donde aparece David y derrota al gigante Goliat, precisamente paladín de este ejército filisteo que tenía, según algunos registros, tenían el monopolio del hierro y de las armas. Así que fueron de alguna manera como una piedrita en el zapato para los hebreos durante siglos. Pero esta comunidad o este pueblo filisteo era politeísta. Entre sus filas, ¿verdad?, figuraban una gran cantidad de deidades y la principal de ellas era Dagón, a quien se hace referencia en esta primera sección. También Dagón era, obviamente pues es una suposición totalmente errónea, entre sus filas estaba Dagón, este dios al que se hace referencia acá, quien se decía era padre de Baal-Zebub, de donde después se deriva el nombre de Belcebú, príncipe de las moscas, también título dado a Satanás, y la diosa Astarte, diosa de la fertilidad, entre muchos otros. Cada uno de ellos tenía en estas 5 ciudades principales de la zona filistea, relatadas aquí en este capítulo 5, cada localidad, cada ciudad
que contenía, que tenía cada una de ellas un príncipe, tenía también un templo a un dios en particular. Aquí en esta ciudad tenemos el templo del dios Dagón, el templo más importante con el dios más importante de la cultura filistea. Y ahí en ese templo es entonces en el cual los filisteos ponen el arca de Dios junto, y es importante observar esto, junto a la estatua de Dagón. Dagón era una estatua mitad hombre, ¿verdad? De la cintura hacia arriba, y de la cintura hacia abajo era pez, o sea, mitad pez, porque Dagón parece que viene de alguna palabra que define eso, el dios pez, ¿no? Ahora, cuando tenemos esta situación acá, dice que al día siguiente el arca de Dios amaneció frente a Dagón. Estaba junto a, y a la mañana siguiente está frente a Dagón, pero Dagón está tirado en el suelo. Si no se hiciera referencia a que el arca estuviera enfrente, pues quizás la suposición, ¿verdad?, habría sido de que por alguna razón extraña Dagón o esta estatua cayó. Sin embargo, pasan por alto este detalle, vuelven a reincorporar a Dagón a su sitio y también el arca. Al día siguiente leímos, vuelve a suceder lo mismo, pero en esta ocasión Dagón está boca abajo, dorso abajo, pero sus brazos están cortados y su cabeza está cortada y está puesta en la entrada, en el umbral de la entrada del templo. Y entonces aquí toda casualidad, ¿verdad?, parece comenzar a diluirse, porque algo está pasando, algo extraño está pasando aquí. ¿Qué es lo que sucede? Dios está manifestándose y está mostrándose como Dios soberano, como Dios todopoderoso, ante una cultura en la que, no es por ejemplo la cultura griega, siglos después, que está propensa más bien a creer y a entender todo a través del pensamiento, de la lógica. Estamos hablando de un pueblo filisteo, es un pueblo guerrero. Algunas fragmentos, ¿verdad?, de escritos o de figuras de los egipcios relatan qué tipo de cultura era la cultura filistea. Era una cultura guerrera. Se les define ahí como hombres altos, siempre afeitados, con cascos con grandes plumas, lanzas grandes. Dios está hablándoles a ellos a través de un lenguaje que ellos pueden entender. Dios es más poderoso, Dios es más fuerte. Pero no solamente está diciendo que es más fuerte, sino que está mostrando que lo que tienen delante de ellos no es un Dios. Es simple y sencillamente una obra de la imaginación, de la necesidad, de la suposición y de manos humanas. En ese sentido, vamos a leer ahí en Isaías capítulo 44, desde los versos 6 hasta el 20. Es un pasaje extenso, lo voy a leer lo más pronto posible, lo más rápido posible, pero te invito a que lo leas después con calma. Pero dice el verso, esto dice el Señor, el Rey Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales: yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que se presente y les demuestre su poder, que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y le expliqué su futuro. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca, ni una sola. ¿Qué necios son los que fabrican ídolos? Esos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto. Así que todos terminan avergonzados. ¿Quién sino un tonto se haría su propio Dios, un ídolo que no puede ayudarlo en nada? Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra junto con todos esos artesanos, simples humanos, que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. El herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil, le da sed y se siente desmayar. Después el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea su pan.
Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice, qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que queda y hace su dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas, confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? El resumen de Isaías 44 es, todos aquellos que confían en ídolos hechos por manos humanas caerán en la vergüenza y en la deshonra. Es de esto de lo que estamos hablando acá en 1 Samuel capítulo 5. ¿No? Tenemos a estos hombres que traen el arca de Dios porque consideran que Dios es uno más. El Dios de los hebreos sí es Dios, pero ahora también va a ser nuestro Dios y formará parte de nuestro panteón. ¿Qué es el panteón? Yo sé que nos suena siempre como a cementerio, pero panteón en realidad eran los templos de las deidades romanas donde en un panteón, ¿cómo se llama? Te iba a decir interactuaban, pero no interactúan porque son solamente piedras, ¿no? Pero donde convergían todo el catálogo de deidades romanas, estaban así en los panteones, estos templos. Bueno, cuando nos referimos a un panteón de deidades, en este caso de los filisteos, es porque ahí en ese lugar es donde ponen a Dios para ser uno entre tantos. Ese es el fracaso de la adaptación, es cuando la persona o las personas o las sociedades o los pueblos tratan de adaptar a Dios en su forma, ¿verdad?, de entenderlo, tratan de adaptarlo y de ajustarlo a un sinnúmero de cosas que el hombre adora. Sin embargo, Dios no es adaptable. Antes de definir el título de la lección de hoy como el fracaso de la adaptación, mantuve uno por varios días y era el Dios inadaptable. Lo cambié por algunas razones en el desarrollo del tema, pero tiene que ver con esto. A Dios no podemos ajustarlo a nuestras formas, a nuestro parecer. Somos nosotros, porque somos nosotros los seres creados, somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos y ajustarnos a Dios y a su verdad. Ahora, versos 6 al 12 es la forma en la que Dios le dice al pueblo filisteo, yo no soy adaptable. Entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó, no podemos quedarnos con el arca del Dios de Israel ni un minuto más. Él está en contra de nosotros. Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. De modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas y les preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Los gobernantes deliberaron y contestaron, trasládenla a la ciudad de Gat. Así que trasladaron el arca de Dios de Israel a Gat. Pero cuando el arca llegó a Gat, la mano dura del Señor cayó sobre sus hombres, jóvenes y mayores. Los hirió con una plaga de tumores y hubo gran pánico. Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Crón, pero cuando los habitantes de Crón vieron que se acercaba, clamaron, traen el arca de Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos a nosotros también. Entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos y les suplicó, por favor, regresen el arca del Dios de Israel a su propio país o nos matará a todos. Pues ya habían comenzado la plaga mortal enviada por Dios y un gran temor se apoderaba del pueblo. Los que no morían sufrían de tumores y el clamor del pueblo ascendió al cielo. ¿Qué historia esta, Mira, en el verso 5 del fragmento anterior,
leímos que una vez que se dieron cuenta que Dagón había caído y sus brazos y cabeza habían sido cortados y puestos en el umbral, a partir de ahí se creó la superstición de no pisar el umbral. Dice que ni los sacerdotes ni cualquiera que entraba al templo de Dagón pisaba el umbral de la puerta, recordando aquel día. Y es interesante, fíjate, cómo, lo vamos a ver un poco más adelante en el capítulo 6, pero cómo cuando el hombre se cierra a la verdad de Dios, cuando se cierra como dice verdad ahí en Romanos, a dar culto a Dios y solamente a Dios y reconocer su deidad y su poder, y se niega a esto y da culto a las criaturas antes que al Creador, entra en una ceguera espiritual que le impide ver la realidad que tiene delante. Cuando estos hombres ven lo que pasa con su Dios ahí en su templo, crean una superstición. En lugar de comprender y de entender quién está delante de ellos. Ahora, en el resto del capítulo 5, ante esta cerrazón y ante esta negativa, entonces Dios envió enfermedad sobre el pueblo, definida como tumores, o descrita, perdón, como tumores, y esos tumores, que llegaban a alcanzar más o menos el tamaño de un huevo de gallina, era lo que produce, o se cree, ¿verdad?, que es lo que produce, o lo que produjo en ese momento la peste bubónica, esta generada por la picadura de las pulgas que habitan en las ratas. Aunque el capítulo 5 no habla de las ratas, el capítulo 6 sí, lo veremos allá. Entonces, lo que se supone pasa aquí es que entra una plaga de ratas, algo así como lo que pasó en Egipto cuando Dios envió las plagas también para liberar a Israel. Entran estas ratas con estas pulgas, pican a la gente, y entonces comienza a darse toda esta epidemia que de alguna manera produce terror y produce muerte entre los filisteos, y todos saben que algo anda mal desde que el arca de Dios llegó. Y repito, allá en Romanos, cuando Pablo habla precisamente de esta ceguera del hombre, cuando se rehúsa a dar culto a Dios y se vuelve idólatra, dice que Dios les envía, ¿verdad?, ceguera, y les envía un espíritu para que no puedan ver la verdad. Es como un círculo vicioso, ¿no? El hombre se enreda a sí mismo en la creación de sus deidades, y Dios mismo ciega sus ojos y sus corazones para que no puedan ver la verdad. Acá Dios está enviando un juicio sobre los filisteos, y creo, ¿verdad?, que pudo haber sido una buena oportunidad para esa población de reconocer que el único y verdadero Dios es el Dios de Israel. Sin embargo, leímos en esta sección que consideran que el arca debe irse de la ciudad porque, dice, nos va a terminar matando a nosotros y a nuestro Dios Dagón. Qué ceguera y qué forma de poder suponer que eso que tienen ahí, que ellos mismos fabricaron con sus manos, es el Dios verdadero. Ahora, para ellos, tenemos que tratar de ver esto a partir de su perspectiva. Para ellos, así como Dagón está contenido en esta imagen de hombre pez, para ellos el Dios de Israel está contenido en esta caja llamada el Arca del Pacto. Sin embargo, y a pesar de que sí, Dios está manifestándose por causa de que el Arca del Pacto está en ese lugar, todos nosotros sabemos que el arca no contenía la presencia de Dios, porque nada puede contener la presencia de un Dios que es infinito y que es eterno. Ahora, en el resto de la historia, ¿verdad?, ahí en el capítulo 5, dice que el arca fue pasando de ciudad en ciudad, y a la ciudad a la que llegaba sucedía exactamente lo mismo. Me preguntaba por qué no regresarla desde el principio. Pues una posibilidad es que querían de alguna manera ajustar a ese Dios de los hebreos a estar a gusto en alguna otra ciudad, pero no fuera de sus límites. Esto es cuando las personas tratan de tener un poquito de todo, un poquito de su religión, un poquito de Dios, y tratan de hacer este sincretismo, ¿no? De hecho, lo que vemos aquí es un sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo? Es la unión, ¿verdad?, de religiones, la unión de creencias, la unión de pensamientos para que convivan en paz y en armonía. Eso puede suceder
con cualquier ideología, pero es imposible que suceda cuando tratamos de generar o de crear un sincretismo religioso en el cual tratemos de adaptar y de adecuar a Dios, porque Dios no es adaptable, Dios no es adecuable al gusto, ¿no? Y es muy lamentable cuando ves religiones alrededor del mundo que son una combinación de muchas cosas. Combinan paganismo, combinan, incluso hay cultos en el Caribe, en algunos países del Caribe, aquí en nuestro continente, que hay una mezcla de religión, de catolicismo con cristianismo, con prácticas africanas, cultos a deidades paganas. Es impresionante y todo derivado de la ignorancia. Como veremos al final, la ignorancia no nos exime de responsabilidad, porque Dios se ha revelado al hombre y se ha dado a conocer. En el capítulo 6, versos 1 al 12, y dice: así que el arca del Señor permaneció en territorio filisteo por un total de 7 meses. Entonces los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país. Devuelvan el arca del Dios de Israel junto con un regalo, les dijeron. Envíen una ofrenda por la culpa para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. ¿Qué clase de ofrenda por la culpa debemos enviar?, preguntaron. Entonces les respondieron: ya que la plaga los hirió a ustedes y a sus 5 gobernantes, elaboren 5 tumores de oro y 5 ratas de oro como los que asolaron la tierra. Hagan estas cosas para demostrar su respeto al Dios de Israel. Tal vez entonces Él deje de afligirlos a ustedes, a sus dioses y a su tierra. No sean tercos y rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios. Cuando Dios terminó con ellos, estaban deseosos de dejar ir a Israel. Así que construyen una carreta nueva y busquen 2 vacas que acaben de tener cría. Asegúrense de que las vacas nunca hayan llevado yugo. Engánchenlas a la carreta, pero encierren sus becerros en un corral. Pongan el arca del Señor en la carreta y junto a ella coloquen un cofre con las ratas de oro y los tumores de oro que estarán enviando como ofrenda por la culpa. Después dejen que las vacas vayan por donde quieran. Si cruzan la frontera de nuestra tierra y van hacia Bet-Semes, sabremos que fue el Señor quien trajo este terrible desastre sobre nosotros. Si no la cruzan, sabremos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga, más bien sucedió por pura casualidad. Así que llevaron a cabo las instrucciones, engancharon 2 vacas a la carreta y encerraron sus crías en un corral. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta, junto con el cofre que contenía los tumores y las ratas de oro. Y efectivamente, las vacas, sin desviarse a ningún lado, siguieron directo por el camino hacia Bet-Semes, mugiendo por todo el camino. Los gobernantes filisteos las siguieron hasta los límites de Bet-Semes. ¿Qué tenemos aquí? Un Dios que no puedo controlar es un Dios al que no puedo venerar. Ese es el pensamiento idolátrico del hombre. Toda deidad a la que el hombre adora, como te decía hace un momento, es una deidad que el mismo hombre crea, el mismo hombre diseña y el mismo hombre adapta a su necesidad, a su interés, a su conveniencia o a su suposición o creencia, ¿no? Cuando el Dios de Israel se manifiesta ante los filisteos de esta forma, enviando tumores y enfermedad, el pueblo lo que hace es mejor buscar la manera de que se vaya. ¿Por qué? Porque es un Dios al que no puedo tener controlado, al que no puedo decirle qué tiene que hacer, al que no puedo, perdón, va de nuez, al que no puedo decirle qué tiene que hacer o cómo hacerlo. Y digo, eso es en una suposición, porque ni Dagón, ni Astarté, ni Baal, ni ningún dios fabricado por el hombre hace lo que el hombre dice, porque, como leímos, no tienen oídos para oír, no tienen ojos para ver, no pueden predecir lo que sucedería el día de mañana, porque son hechos por el hombre. Por eso el subtítulo de la lección de hoy es: hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Ese es el intento del hombre de adaptar a Dios. Y entonces, como el Dios de Israel no es un Dios que se adapta al gusto personal, pues entonces mejor le rechazo. Mucho del rechazo que el hombre o que la sociedad o las sociedades hoy
tienen hacia Dios y hacia su evangelio, es porque de alguna manera, nos dicta las reglas del juego. Dios es quien establece las reglas del juego. Y quien dice, esta es la verdad, esta es mi verdad, y fuera de ello todo es mentira y todo es falacia. Y entonces el hombre, cuando no se quiere ajustar a eso, dice, este Dios no me gusta. Prefiero tal religión, prefiero tal creencia, o prefiero quedarme hundido en mi ateísmo, porque yo no quiero que me digan cómo tengo que hacer las cosas. Yo necesito hacerlas a mi manera, ¿no? Y entonces es de ahí de donde se deriva el rechazo del hombre hacia Dios, porque Dios es inadaptable e inajustable al capricho humano. Y entonces los filisteos se dan por vencidos una vez que el arca recorrió estas ciudades y que hizo estragos en la salud y en la vida de muchísimos hombres y mujeres. Dijeron, mejor se va. Pero fíjate, cuando acuden a sus adivinos y a sus sabios, pues ellos dicen, hagan esto, ¿no? Una carreta nueva, 2 vacas que nunca antes hayan jalado yunta, que estén recién paridas, que tengan becerros, para que por instinto ellas se dirijan hacia los becerros. Eso es lo que ellos buscaban, ¿verdad? Saber si todo lo que había acontecido era pura casualidad. Cuando leí eso dije, híjole, la humanidad no ha cambiado en ningún sentido. Porque hoy, aunque Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios se exhibe con poder en 1001 formas, el hombre en su dureza todavía dice, no, tal vez es casualidad. Pudiera ser que sí es Dios quien produjo esto o aquello, pero no, yo creo que tiran más hacia la casualidad. Y es lo que ellos querían en ese momento, saber si lo acontecido realmente era obra de la mano de Dios. Y entonces la prueba que ellos ponen es una prueba difícil, porque vacas que estén recién paridas, por instinto natural, siempre van a regresar a sus crías. Y entonces es por eso que ellos dicen, bueno, guarden las crías en corrales, pongan esta carreta, pongan los tumores y las ratas en un cofre, pongan el arca de Dios ahí y dejen que las vacas hacia donde se dirijan. Eso nos dará señal de cuál es la causa y el origen de esta mortandad. Y bueno, como leímos, las vacas fueron mugiendo todo el camino hacia Bet-Semes, contra todo instinto de crianza o de maternidad, ¿verdad?, animal. Se dirigieron hacia este poblado que estaba cerca de la frontera con la tierra filistea, el lugar llamado Bet-Semes. Así pues, en esta sección concluimos con el fracaso de la adaptación por ignorancia. Cuando desconocemos o cuando desconocíamos, ¿verdad?, adorábamos cualquier cosa, lo hacíamos casi que sin ningún cargo de conciencia. Pero hoy que conocemos al Señor, hoy que Dios se nos ha revelado a través de su palabra, entendemos que Él es el único soberano Dios y quien establece la verdad, su verdad en nuestras vidas para que nosotros nos alineemos a ella. Y eso es lo que nos lleva al punto 2, y este va a ser un punto breve, pero le llamaremos el fracaso de la adaptación consciente. ¿Qué sucede aquí? Bueno, es cuando el hombre, el creyente particularmente, o aquel que conoce o dice conocer a Dios, trata de adaptar a Dios con conocimiento de causa. Mira, los versos 13 al 18 dice, ahora bien, ya como dejando atrás, ¿verdad?, a los filisteos, dice, los habitantes de Bet-Semes, es decir, hebreos, israelitas, estaban cosechando trigo en el valle, y cuando vieron el arca, se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para la leña, mató a las 2 vacas y las sacrificó al Señor como una ofrenda quemada. Varios hombres de la tribu de Leví levantaron de la carreta el arca del Señor y el cofre que contenía las ratas y los tumores de oro, y los pusieron sobre la roca grande. En ese día, el pueblo de Bet-Semes ofreció muchos sacrificios y ofrendas quemadas al Señor.
Los 5 gobernantes filisteos observaron todo esto y luego regresaron a Ecrón ese mismo día. Los 5 tumores de oro enviados por los filisteos al Señor como ofrenda por la culpa eran regalos de los gobernantes de Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Las 5 ratas de oro representaban las 5 ciudades filisteas junto con sus aldeas vecinas, que eran controladas por los 5 gobernantes. La gran roca de Bet-Semes, donde colocaron el arca del Señor, todavía está en el campo de Josué, como un testimonio de lo que sucedió allí. ¿Qué tenemos aquí en esta primera sección? Tenemos un momento de júbilo. 7 meses después de que el arca había sido capturada, finalmente volvía y volvía de una manera inusual, extraña, pero que ante el júbilo y el gozo de tener el arca nuevamente, pareció no ser tan importante. Y entonces tomaron la leña y ofrecieron estas vacas en holocausto al Señor. De entrada ahí, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos algo que en su ignorancia, estamos hablando de hebreos, estamos hablando de gente que conoce, o que en teoría debiese conocer, las prescripciones que dio Moisés en cuanto a holocaustos y ofrendas, y era que las ofrendas, en este caso los animales, tenían que ser machos y no hembras. Sin embargo, tanto ellos pasan por alto esta prescripción, como Dios en su misericordia y en su paciencia pasa por alto también este atrevimiento. ¿Qué tenemos ahí? Que los levitas vienen, al menos en ese sentido hicieron las cosas correctamente. Los levitas, porque eran los únicos que podían tocar el arca y que podían manipularla más bien, ¿verdad? A través de estas varas que atravesaban argollas. No podían tocar el arca, pero con estas varas podían trasladar el arca, moverla. La pusieron sobre esta roca y ofrecieron durante ese día muchos sacrificios y muchas ofrendas. Yo quiero imaginar lo que representó para todo este pueblo un momento como ese. Dios, que en su forma de entenderlo y de saberlo, Dios se había ido 7 meses atrás o había sido raptado, ¿no? Y ahora el arca volvía otra vez. Eso significaba que Dios regresaba a su tierra, Dios regresaba a su pueblo. Y parece ser, mira, tan ciegos como los filisteos estaban los hebreos. Así como aquellos, ¿verdad?, veían a Dios contenido en sus deidades, las que físicamente y visiblemente, ¿verdad?, ellos habían manufacturado. De alguna manera los israelitas tenían quizás un entendimiento distinto en cuanto a la grandeza, magnitud y poderío de Dios, pero no dejaban todavía de verlo adaptado o encasillado en este cofre. Pero bueno, sea como sea, el arca regresa y entonces la algarabía y la fiesta no se dejan esperar. Pero, ¿qué sucede inmediatamente después? Verso 19 al 21. Pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor. Y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor, este Dios santo? Clamaron. ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriat Jearim y les dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. Y es nuevamente el fracaso de la adaptación, ahora consciente. Vuelvo a repetir, en la primera sección con los filisteos tuvimos el fracaso de la adaptación ignorante. Cuando una persona trata de adaptar o de ajustar a Dios, a su creencia, a su suposición, a su interés o a su necesidad. Pero aquí tenemos el fracaso de la adaptación consciente. ¿Qué sucede aquí? Que llega el arca y es este objeto que en el pensamiento, ¿verdad?, judío es el elemento o el objeto más importante del tabernáculo. Ahí en el libro de Éxodo vemos cómo Dios dio instrucciones específicas a Moisés en cuanto al tabernáculo y todo su mobiliario. Pero el corazón de todos estos objetos era el arca misma, porque ahí es donde Dios, o desde donde Dios hablaba con Moisés. Eso lo puedes leer en Éxodo 25 del 10 al 22. También ahí te vas a encontrar
cómo Dios le dijo a Moisés que en la tapa donde estaban estos querubines, desde ahí yo te voy a hablar. Y me hizo, ¿verdad?, recordar que cuando Samuel está en el tabernáculo, cerca del arca de Dios, Dios es que empieza a hablar también con Samuel. Lo leímos hace unas semanas atrás. Es porque este objeto, ¿verdad?, era un punto de encuentro. ¿Qué contenía? Contenía las tablas de la ley, es decir, el pacto que Dios hacía con el hombre a través de su verdad. Y en la tapa de este cofre donde estaban los querubines es la tapa de la propiciación. Era donde se derramaba la sangre, y entonces estaba representado aquí el sacrificio de Cristo por nosotros, y que podemos tener acceso a Dios y podemos conocer a Dios única y exclusivamente porque Él, en su misericordia, cubre nuestros pecados, hace un pacto con nosotros nos sujetamos a su verdad y la asumimos como absoluta, y entonces podemos tener comunión con Él y conocerle. Más o menos, ¿verdad?, entre tantísimas otras cosas que el arca representaba. Pero esto es en resumen lo que esta simboliza. Pero cuando el arca regresa, y volvamos otra vez a tratar de ubicarnos en el pensamiento de aquellos hombres de Bet-Semes, tienen el arca ahí, y dicen, Dios regresó, Dios está contenido ahí, hay que ver qué es lo que tiene adentro. Y como dice el dicho por ahí, la curiosidad mata al gato. Ellos habían hecho algo que estaba altamente prohibido. Nadie podía manipularla, nadie podía tocarla, mucho menos mirar dentro de ella. Este atrevimiento le costó la vida a 70 hombres de aquel poblado. Y como leímos ya al final, fíjate, es muy similar a la historia de los filisteos. ¿Quién puede estar delante de este Dios que es santo? Y entonces envían un mensaje a la comunidad cercana de Kiriat Jearim y le dijeron, el arca del Señor regresó, vengan y llévensela. ¿Qué vemos en este fracaso? ¿Cómo lo trasladamos a nuestro tiempo, a nuestra experiencia? Cuando Dios establece este pacto con nosotros, como el que está definido ahí, o el que se percibe en el arca, ¿verdad?, su verdad a través de las tablas, esta propiciación, te decía, nosotros nos ajustamos a su verdad, pero cuando nosotros violentamos esa verdad con conocimiento de causa, digo, uno puede con toda facilidad decir, no, pues yo jamás veneraría a un Dios, ¿no?, a un Dios hecho de manos, ¿no? Yo no soy idólatra como tal. Pero, sin embargo, cuando nosotros ajustamos la verdad de Dios a nuestro interés y hacemos también nuestra propia adaptación o intentamos hacer nuestra propia adaptación, también fracasamos. Fracasamos cuando suponemos que, por ejemplo, si Dios prescribe algo en su palabra y nosotros la adaptamos a nuestro interés, decimos, bueno, sí dice eso, pero no aplica por esto, no aplica por el otro, en fin. Cada vez que nosotros ajustamos, hacemos esos pequeños ajustes, fracasamos también. Y nos encontramos en la misma situación en la que se encontraron los israelitas en aquel momento. ¿Por qué las cosas me salen mal? ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso? Cristianos que dicen, ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué cada vez que hago algo fracaso? Cada vez que hago algo no me sale bien. ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué tengo aquellas situaciones? Tratan de no ver cuál es de fondo el problema. Una adaptación de Dios consciente. Y los ves ahí. Fracaso tras fracaso tras fracaso. Y no me refiero solamente al fracaso en lo natural, que obviamente es lógico, pero al fracaso en su espíritu, al fracaso en su corazón, al fracaso en su relación con Dios, al fracaso en su cercanía con Dios, y se encuentran como estos hombres de Bet-Semes, con una gran mortandad, con fracaso, fracaso, fracaso. Tenemos que entender algo, ya esto es ya para concluir, ¿no? Que así como a los filisteos no les exime, ¿verdad?, su ignorancia, a los israelitas tampoco les justifica el conocimiento si no se aplica.
tú y yo tenemos una gran responsabilidad y tenemos una obligación delante de Dios de recibir su palabra tal cual viene, de aceptarla como verdad absoluta, sujetarnos a ella, someternos a ella, para que entonces y solo entonces podamos conocer al Dios de la Biblia. De otra manera, haciendo nuestras propias adaptaciones, nuestros propios ajustes, no vamos a llegar a ningún lado. Te animo a que en esta última sección que vamos a leer, solamente la leeremos nuevamente en la lección siguiente como para agarrar viada, pero quisiera cerrar con estos dos últimos versos del capítulo 7 para que podamos entender lo que está pasando en ese tiempo y lo que pudiera estar pasando, espero que no, en tu vida. El verso 1 del capítulo 7 dice: entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Fíjate, el arca estuvo 7 meses en Filistea. Cuando regresó, los hebreos, los israelitas, supusieron que entonces la presencia de Dios había vuelto con el arca también. ¿Te acuerdas lo que leíamos en las lecciones anteriores? Cuando esta esposa de Finés, antes de morir, da a luz a su hijo Icabod y dice: la gloria de Dios se ha ido. Te comentaba en ese entonces qué ciega fue para no darse cuenta que la gloria de Dios se había ido mucho tiempo antes. Aquí vemos exactamente lo mismo, pero a la inversa. El arca vuelve y los israelitas suponen que la presencia de Dios volvió también. Pero el fracaso de la adaptación consciente, no dejó de manifestarse, porque durante 20 años, aunque el arca estuvo ahí, todo el pueblo estuvo en una lamentación constante. 20 años es mucho tiempo, casi un cuarto de siglo, porque se parecía que el Señor los había abandonado. No se habían dado cuenta que no es que Dios los hubiera abandonado. Ellos habían abandonado a Dios al tratar de adaptarlo a su propia conveniencia. Reflexiona en tu propia vida, analiza tu propia vida. ¿Estás tratando de ajustar a Dios a tu conveniencia o te estás ajustando plena y absolutamente a su verdad? Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, la lección número 10.